continuar clase relacionada con el flujo de la energía en la biosfera y qué relación tiene esto con la agricultura. Fundamentalmente vamos a tratar los temas de las leyes de la termodinámica, la ley del diezmo y cómo fluye la energía en el agroecosistema, que es la función principal de la agricultura, producir alimentos. Y vamos a tocar también algunos temas que tienen que ver con conceptos importantes como la productividad primaria o asimilación de la biomasa en el agroecosistema, que está muy vinculado a los procesos de fotosíntesis y respiración. Ok, la primera ley de la termodinámica, muchos de ustedes ya conocen sobre esto. Solo voy a tratar de refrescar conocimientos y hacer los ejemplos relacionados con los procesos agrícolas. Tiene que ver con el principio de conservación de la energía, sobre que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Esto a nivel de procesos agrícolas, ¿cómo se explica? Bueno, se explica fundamentalmente porque las plantas capturan la energía solar. Son los únicos seres sobre el planeta que pueden realizar esta función de manera muy eficiente a través del proceso de la fotosíntesis. Cuando las plantas empiezan a realizar fotosíntesis, empiezan muchos procesos bioquímicos, químicos y fisiológicos en donde convierten esta energía solar en energía química. Y esta energía química la van almacenando las plantas en forma de nutrientes. Estos nutrientes después pues, son asimilados o son tomados o consumidos por animales herbívoros, incluso animales omnívoros, es decir, que se alimentan tanto de vegetales como de proteína animal, y así es como esto se va incorporando dentro de la que llamamos nosotros la cadena alimenticia. La energía entonces fluye de un punto inicial que vienen a ser las plantas y va pasando por toda la cadena alimenticia y entonces se va transformando en cada uno de los procesos por los cuales va pasando. Aquí está la segunda ley que complementa la primera ley, es la ley de la entropía, porque la segunda ley de la termodinámica establece que siempre que la energía se forma, pasa de una forma organizada a una menos organizada. Y además ahí se trabaja mucho el término de desorden, es decir, que hay un desorden de la energía que va pasando de un nivel a otro. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto se explica con este gráfico que ustedes ven acá. Ustedes observan que las plantas van concentrando la energía. Esta energía concentrada en las plantas a través de la fotosíntesis, es decir, al producir hoja, tallo, raíz, es consumida por, vamos a poner el ejemplo, un bovino. La vaca consume el pasto. En este paso de la energía concentrada en el pasto hacia el estómago del bovino hay una pérdida de energía que realmente no es pérdida, es una transformación, pero se genera en forma de calor, que también es una forma de energía. Una vez que el bovino concentra esa energía consumida del pasto, este bovino en algún momento es consumido por un carnívoro, bien sea ser humano o un carnívoro, un depredador. Ese depredador también en ese proceso de consumir lo que este herbívoro ha concentrado al consumir el pasto, en ese proceso también se pierde esa energía en forma de calor. Entonces, esa transformación de la energía de un paso a otro, lo que va generando es un calor y esto no es otra cosa que una forma menos organizada de la energía. Por eso que dice que pasa en términos de desorden a ser más desordenada la energía en la medida que va pasando de un nivel trófico a otro. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, que es la de la entropía, podemos decir que con el tiempo
los sistemas tienden a volverse más desordenados. En un campo agrícola, por ejemplo, cuando se cultivan las plantas y concentran la energía solar en forma de tallo, hoja, raíz y flor o fruto, esta planta ha tomado bastantes nutrientes del suelo para procesar todo su tejido, para elaborar todo el tejido que tiene que elaborar. Toma nutrientes del suelo porque la fotosíntesis, además de la energía de la luz solar, requiere para que se dé, requiere de la presencia de humedad y de nutrientes en el suelo. Esa energía, una vez que la planta va creciendo, parte de esa planta pues va muriendo también. Esa se va disipando en forma de calor. Sobre todo cuando ustedes observan en cultivos que no se cosechan cómo se va quedando la cosecha en el campo, se pueden observar, o en un mismo bosque, en el bosque uno puede ver las partes de la planta cómo se van descomponiendo. Entonces, esa forma de descomposición también genera una transferencia de energía que se forma en forma de calor y es producto de la descomposición de del tejido vegetal por parte de los microorganismos del suelo. Es decir, en un campo pueden ocurrir varias cosas, no nada más que la planta sea consumida por el herbívoro y un herbívoro pueda ser consumido por un carnívoro, sino que también pueden ocurrir procesos de descomposición dentro de un campo o dentro de un bosque, porque estamos hablando de plantas, pueden ser no necesariamente cultivadas, y allí es donde nosotros podemos verificar que esta energía se va dispersando en forma de calor. Cuando uno entra al bosque, los que han tenido oportunidad de entrar a un bosque pueden tomar la hojarasca y levantar y revisar la parte más cercana al suelo y van a conseguir que es más caliente y van a conseguir también diferentes niveles de descomposición de la hoja. Eso, toda esa energía que fue acumulada en la hoja por parte de la planta se está descomponiendo y por eso es que se siente caliente, porque ahí hay un proceso de dispersión de la energía. Bueno, ya hemos hablado de la energía más importante de nuestro planeta, sigue siendo la energía proveniente del sol, que las plantas son los organismos que la saben capturar de la mejor manera y convertirla en alimento, pero hay otro tipo de energías también. Otro tipo de energía, bueno, como ya les comentaba, es la liberación del calor cuando ocurren los procesos fisiológicos, no nada más en los procesos fisiológicos de las plantas, sino de todos los seres vivos, ¿no? Pero en las plantas, por ejemplo, hay necesidad de ciertas temperaturas para que se den su proceso fisiológico. Como lo mencionamos en clases anteriores, los procesos fisiológicos de las plantas se disparan debido a una serie de procesos bioquímicos y fisiológicos que tienen que ver con las hormonas de las plantas. Y para que esto se dé, es necesario que existan ciertas condiciones como la presencia de luz solar, pero también la presencia de calor acumulado, para que se empiecen a dar los procesos. El ejemplo clásico es el de la germinación de las semillas. Algunas semillas no pueden germinar si no tienen ciertos niveles acumulados de calor. Bueno, el otro tipo de energía también muy conocida, pues es la energía química. Esta energía química puede provenir de manera natural, como la producida por las plantas cuando acumulan sus carbohidratos, sintetizan la glucosa. Los enlaces de glucosa son energía química. Pero también existen la energía química que proviene de manera artificial, como la elaboración de fertilizantes que provienen de los hidrocarburos, ¿sí? Sobre todo aquellos ricos en nitrógeno y algunos fosfatos. Los fosfatos pudiéramos decir que provienen también de manera natural, podemos conseguir fertilizantes fosfatados con mucha energía química acumulada, como los que están adheridos a la roca fosfórica. El otro tipo de energía es aquel
que fluye, es aquella energía que fluye en la medida que pasa de un compartimiento a otro dentro del ecosistema, que es lo que llamamos la materia en movimiento. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante en la clase que tiene que ver con el ciclo de los nutrientes en el planeta. Y eso no es otra cosa que la materia en movimiento dentro de los ecosistemas. Y la energía, otro tipo de energía también muy conocida es la electricidad, que es la energía que nosotros utilizamos de manera artificial en nuestros hogares y también se puede obtener de otras fuentes más naturales, pero que generan energía eléctrica para el funcionamiento de muchos componentes dentro de nuestro agroecosistema. Entonces, vamos a explicar un poquito lo que tiene que ver con la energía proveniente de la luz del sol, que es la que más podemos aprovechar nosotros en los procesos agrícolas. Fundamentalmente porque las plantas pueden generar, acumular alimento o biomasa durante los procesos de fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis, el proceso básico, porque el proceso realmente, si me pongo a explicarlo, tiene dos fases, una luminosa y una oscura. Pero ahorita vamos a tratar nada más el tema del proceso básico de la fotosíntesis, que es capturar, la planta captura la luz del sol, genera algunos carbohidratos, pero en ese proceso de generación o de producción de carbohidratos, como la glucosa, que es el primer componente de la fotosíntesis, se liberan ciertos subproductos como el CO2. Además de eso, la planta también requiere oxígeno para el proceso de respiración y agua. Entonces, fundamentalmente, para que se dé el proceso de fotosíntesis necesitamos luz solar, necesitamos oxígeno y necesitamos humedad o agua, porque es fundamental para que se dé ese proceso. En el caso de, en la medida que nosotros queremos aumentar la producción en nuestros cultivos, eso se mide en términos de biomasa, es decir, producción de frutas, semillas, o en el caso de los cultivos de hoja, y en el caso de los de raíces, raíces. Pues nosotros necesitamos fundamentalmente garantizarle a ese cultivo la cantidad de luz solar que requieren, la cantidad de agua que se necesita y, por supuesto, tener una fuente de nutrimentos ideal para que se produzcan todos los procesos fisiológicos de los cultivos. La transformación de la energía en la biosfera, si ustedes se dan cuenta, es unidireccional. Es decir, llega del sol, pasa a través de nuestra atmósfera, las plantas hacen el proceso y generan, por supuesto, subproductos. Para ese proceso necesitan respirar también, pero fíjense que la energía es unidireccional. De aquí, una vez que las plantas ya hacen su proceso de fotosíntesis, se libera esa energía acumulada en forma de calor. Sí, porque para todos los procesos de la fotosíntesis y fisiológicos de la planta, se debe estar generando calor en todas las etapas. Entonces, es por eso que dicen las leyes de la ecología o los principios ecológicos dicen que es unidireccional, es decir, no es cíclica. Nosotros no podemos retomar esta energía proveniente del sol y volverla a enviar al sol. Porque los ciclos, cuando veamos los ciclos de nutrimentos, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos ciclos sí los podemos cerrar. En el caso de la energía, no. La energía va a ir pasando de forma unidireccional de un lugar a otro dentro de los ecosistemas. Bueno, vamos a continuar entonces explicando un poquito más de los tipos de energía. En el caso del calor, como les decía, se requiere para procesos básicos como la germinación de algunas semillas, el tiempo requerido también para que algún cultivo pase de un nivel fisiológico a otro, es decir, lo que llamamos nosotros la fenología de los cultivos, es decir, que la mayoría de los agricultores lo manejan en forma de día. Entonces hay agricultores que dicen,
Bueno, yo sé que el maíz a los tantos días empieza a generar la espiga. Este maíz que estoy sembrando genera espiga a tantos días, pero realmente lo que está ocurriendo allí no es por los días que haya pasado, sino por la cantidad de grados térmicos que ha ido acumulando esa planta o sí, esa planta en particular. Algunos híbridos son más eficientes que otros, algunas variedades son más eficientes que otros dentro de los mismos cultivos. Entonces por eso se habla también, por ejemplo, hay variedades de ciclos más cortos, hay variedades de ciclos más largos, tomates que maduran más temprano, tomates que maduran un poco más tarde o tardíos. Entonces, eso depende mucho de la variedad, de la genética, pero todo está relacionado con la cantidad de grados térmicos que ha ido acumulando esa variedad o ese híbrido en particular, para que pase de un nivel fenológico a otro, ¿sí? Los agricultores, como les digo, hablan es de días, pero si nos vamos a la parte técnica del conocimiento y académica, realmente lo que están ocurriendo allí son procesos fisiológicos que tienen que ver con la acumulación de calor, y no es otra cosa que la acumulación de energía. El calor también se utiliza en la agricultura para aumentar la descomposición de la materia orgánica, que en muchas fincas o en muchas producciones agrícolas se convierte en un problema difícil de manejar, que es la acumulación de materia orgánica o de elementos que forman parte de desechos y que nosotros podemos reutilizar dentro de los mismos cultivos, ¿no? O como fertilizantes naturales. Entonces, para descomponer esa materia orgánica se requiere necesariamente de calor y de algunos microorganismos que hacen el proceso de mineralización de los nutrientes que se encuentran dentro del tejido vegetal o animal, porque muchas veces trabajamos también con restos, no nada más de cosecha, sino restos de excremento o restos de algunos animales. Y también entonces allí necesitamos manejar el calor para descomponer la materia orgánica. Otro uso del calor en las prácticas agrícolas, los que cultivan hortalizas saben que también se utiliza mucho para manejar, controlar las plagas y enfermedades o algunas malas hierbas de los cultivos hortícolas. Y en muchos casos utilizan para aumentar la temperatura, pues el uso de plásticos transparentes para que entre la luz del sol y se cree un efecto invernadero. Allí haga una especie como de manejo sobre todo de las malas hierbas, para no utilizar productos químicos, ¿no? Ok, otro tipo de energía es la química, como ya les decía. Esta energía química está fundamentalmente en los enlaces de los compuestos orgánicos que producen las plantas, fundamentalmente la glucosa, que es es el primer producto de la fotosíntesis. Y bueno, la glucosa tiene esos enlaces químicos, son los que son utilizados después por la planta para sus procesos fisiológicos, ¿no? De crecimiento y producción de frutos, de flores, frutos, y hasta que es utilizada inclusive por otros integrantes de la cadena alimenticia o por otras plantas también, cuando estas plantas se descomponen y pueden liberar esa energía que está en forma de energía química en la molécula de glucosa. La molécula de glucosa se le conoce también como moneda energética, porque es allí donde se concentra la mayor cantidad de energía en el proceso de fotosíntesis. En los granos y en las semillas de los cultivos agrícolas, como es el caso de la producción de granos de maíz o granos de trigo, esta energía química se almacena en forma de almidón, que es el que es utilizado por las plantas y por las semillas como reserva energética para los procesos de germinación y crecimiento. Y por supuesto por los seres humanos. Forman parte eh, de la alimentación mundial, el maíz, el trigo y el arroz.
esos son los granos que tienen mayor reserva de almidón en sus semillas, los cultivos de trigo, maíz y arroz. También, como les hablaba al principio, la forma de fertilizante es una forma de energía química y es una forma que puede provenir de manera natural o de manera artificial cuando se producen los abonos a partir de los hidrocarburos o cuando se extraen abonos de, por ejemplo, de la roca fosfórica o de excrementos animales que tienen grandes contenidos de nitrógeno. La biomasa también tiene la liberación de la energía química de la biomasa se utiliza mucho, sobre todo cuando se manejan procesos controlados de producción de biogás en los biodigestores. En algunos centros de producción agrícola, pues se utiliza muchísimo la producción de biogás a partir de excrementos de animales y también de restos de cosecha. Hay grandes cantidades de energía química acumulada en esa materia que todavía se le llama materia seca, pero todavía tiene algo de humedad y que y sirve para la producción de biogás en muchos centros de producción agrícola. Tenemos otros tipos de energía, que es el movimiento de la materia en el ecosistema o en el agroecosistema. Realmente en el ecosistema, porque está relacionado con todo el planeta, y es como se mueve, por ejemplo, los elementos como el agua, los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, el elemento, el carbono, cómo circula a través de los diferentes componentes del ecosistema. Entonces, estos elementos que son nutrientes pasan de la planta al suelo, a los animales, a los microorganismos, y así esos elementos se van ciclando en nuestros ecosistemas, en todos los ecosistemas, y por eso esto forma parte fundamental de los estudios agroecológicos cuando nosotros manejamos producción de alimentos. ¿Y por qué? Porque muchos de estos ciclos son los responsables de que haya contaminación ambiental. Entonces, en la medida que nosotros tengamos conocimiento de cómo cerrar los ciclos de los elementos fundamentales, que son los que nos producen a nosotros alimentos, como el nitrógeno, el fósforo, el carbono, el azufre, el potasio, el agua, nosotros podemos entonces manejar de una manera más amigable la producción de alimentos en relación con la contaminación ambiental que pudiéramos estar generando en la producción tanto agrícola vegetal como agrícola animal. Bueno, la energía artificial o la forma de electricidad, digo artificial porque la mayoría de la energía eléctrica sigue siendo de origen generada pues por el uso, bien sea de el agua, de combustibles. Todavía no hay un manejo muy amigable con el medio ambiente en la producción de energía eléctrica para sobre todo nuestros países en Latinoamérica, sí, porque hay otros países que están un poco más avanzados en cuanto a la producción de energía eléctrica más amigables con el medio ambiente. ¿Sí? Pero en el caso de nosotros, pues nosotros seguimos utilizando mucho hidrocarburos para producir energía. ¿Por qué se necesita la energía eléctrica? Bueno, porque la mayoría de los procesos agrícolas están vinculados a un sistema de riego, porque están vinculados a la iluminación artificial de los cultivos, como producción bajo invernadero, porque además mucha maquinaria y equipo agrícola funciones con electricidad, y porque hoy en día cada vez más se están utilizando sistemas de monitoreo y automatización, que muchos de ellos vienen con una celda solar, pero hay otros que necesitan de una fuente de energía eléctrica para recargarlo, porque en algunos lugares pues no es tan fácil tampoco recargar con las celdas solares. Entonces, sigue siendo la energía eléctrica una fuente fundamental para la producción agrícola. Y bueno, tenemos que mencionarla en este tipo de temas que estamos tratando el día de hoy.
Bueno, vamos también a ver cómo esa energía, sobre todo la energía que nos llega del Sol, se comporta en los diferentes medios cuando llega a nuestro planeta. Dependiendo del medio donde llegue, por ejemplo, el agua tiene la capacidad calorífica más alta. Además, el agua puede transformarse, es decir, puede pasar de estado líquido a gaseoso o de estado líquido a sólido. En el caso del suelo, que es en la tierra, nosotros podemos observar que el suelo tiende a ser un poquito más regulador térmico. Si ustedes ven el gráfico de acá, observen que el agua para calentar la misma cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta, para calentar el agua a 20 grados centígrados, en el caso del agua es de 20 grados centígrados, pero en el caso del suelo es de 25. Por eso es que el agua tiene un efecto buffer o amortiguador del calor que llega a nuestro planeta, porque tarda más en calentarse y tarda más en enfriarse. En el caso del suelo, se calienta más rápido y se enfría también más rápido, ¿sí? Y en el caso de la atmósfera, pues la atmósfera nos sirve a nosotros para comprender un poco más cómo esa radiación solar puede ser absorbida y reflejada al mismo tiempo. Ok, en el caso del suelo también es importante resaltar que la conductividad térmica depende muchísimo del tipo de suelo que con el que estemos trabajando. Si es un suelo arenoso, el suelo arenoso tiende a tener mayor conductividad térmica que un suelo que sea arcilloso o franco-limoso. Y a su vez todo esto depende muchísimo también de la cobertura que tenga el suelo. Los suelos descubiertos, es decir, que no tengan cobertura vegetal, tienden a calentarse más rápido que los suelos que tienen cobertura vegetal, ¿sí? Además, el suelo pues también puede emitir radiación térmica, sobre todo a nivel de la noche, ya que se pierde el calor hacia la atmósfera. Y en la atmósfera, como les decía, pues la atmósfera tiene el proceso de absorción, pero también de refracción. Y este proceso, a su vez, genera los procesos que se llaman los procesos de convección, que tienen que ver como el aire que se va calentando, ascendiendo en nuestra atmósfera, cuando se enfría vuelve a bajar, y este proceso de ascender y descender genera los procesos de convección que son fundamentales para poder comprender nuestro clima, para poder comprender el estado del tiempo. Y bueno, esto ya lo vimos un poco en clases anteriores, pero tiene mucho que ver con esos movimientos y cambios de lo que llamamos los estados del tiempo en nuestro planeta. Aquí les pongo un resumen de cómo se comporta entonces la energía en los diferentes medios por los cuales se llega a nuestro planeta. En el agua, pues como les decía, en capas más gruesas donde el agua es más profunda, pues hay un efecto buffer, el agua tiende a calentarse más lentamente y a enfriarse más lentamente. A diferencia de la Tierra, que está muy influenciada por el tipo de suelo y la cobertura vegetal, si tiene o no tiene, es decir, si está desnuda el suelo o si está cubierto con cobertura vegetal. Y en el caso de la atmósfera, pues nuestra atmósfera tiene ciertas características que nos ayudan a que esta energía sea lo más agradable posible para la vida en el planeta, y eso tiene que ver con las capas de ozono, tiene que ver con la forma como nosotros podemos, con esa capa de ozono también absorber parte de los rayos ultravioleta. La mayor cantidad de la energía absorbida es por la troposfera, y a su vez hay una especie de radiación de esta energía que la vuelve hace que exista el proceso de convección, que a su vez genera grandes patrones climáticos en nuestro planeta. Para información, les traje también esta lámina, es solo para que tengan presente cómo se mide la energía. La energía
se puede medir en calorías, en kilocalorías, dependiendo del lugar donde estemos. Los británicos la utilizan BTU, que es la unidad térmica británica, y el Joule, que es equivalente a un newton. Pero para los agricultores, la forma más clásica de medir la energía es las calorías y las kilocalorías. Ok, también para información, esta es la forma como fisiológicamente se caracteriza la energía en los ecosistemas. Entonces, en los ecosistemas nosotros tenemos fundamentalmente 4 tipos de organismos: las plantas, los herbívoros, los depredadores y los microorganismos o parásitos, que también son descomponedores, ¿ok? Entonces, el nivel dentro de la cadena alimenticia, las plantas siguen siendo los productores, el nivel se llama primario. Entonces, por eso es que nosotros en economía escuchamos la producción primaria del país tal es tanto. Eso significa que la producción en alimentos, fundamentalmente, que tiene que ver con la producción del nivel 1, que es la de los productores, nivel primario, tiene que ver con plantas, ¿ok? En el caso de nivel secundario, pues están los herbívoros, que son ya los animales, son consumidores primarios porque son los que se alimentan de plantas nada más. Por eso se les conoce como herbívoros. Y su clasificación fisiológica es heterótrofo. ¿Por qué? ¿Qué significa autótrofo o heterótrofo? Bueno, autótrofo que se produce su propio alimento. Y heterótrofo es que no produce su propio alimento y necesita alimentarse de los autótrofos. Y a nivel nivel terciario o adelante, tenemos a los depredadores, que son los consumidores secundarios o mayores o superdepredadores. Entre eso estamos nosotros los seres humanos y también los depredadores, como los animales que consumen otros animales o a herbívoros. Bueno, aquí vemos una forma como se maneja la transferencia de energía, un poco más detallada, en el sentido de que observen cómo de un nivel a otro puede haber una liberación de energía, que ya lo he comentado antes, en forma de calor fundamentalmente, pero que también esta forma de energía puede ser en forma de materia orgánica que tiene que ser descompuesta en el medio. ¿Quiénes la descomponen? Algunas bacterias, algunos hongos, a través de la putrefacción. Por eso es que les decía que hay diferentes niveles en la red alimenticia, porque no solamente están los que consumen uno u otro, sino también los que descomponen. Son necesarios los descomponedores para poder nosotros transformar esa materia orgánica en elementos que puedan ser asimilados o tomados nuevamente por otros miembros de esta cadena alimenticia para su propio uso. Esto lo ¿por qué le doy tanta importancia a esto? Porque cuando se habla cuando vayamos a ver los ciclos de nutrientes, es necesario que comprendamos que estos ciclos de nutrientes están en uno de estos niveles de acumulación de energía. Una vez que nosotros podemos descomponer alguno de estos niveles, nosotros podemos obtener elementos nutrientes que pueden ser utilizados para la producción agrícola o pecuaria. Eso no es otra cosa que utilizar los mismos desechos orgánicos de nuestra finca para producir fertilizantes, bien sea manejados por nosotros mismos o utilizados en otras fincas para producir fertilizantes naturales, ¿no? De origen natural. Bueno, este es uno de los autores que me gusta mucho hacer referencia, que es Gliessman. Él aquí explica de manera visual cómo esta energía que proviene del sol tiene 2 niveles de dirección cuando llega a nuestra biosfera. Una es a través de las plantas, cuando las plantas producen su biomasa, y en ese proceso de fotosíntesis ocurre lo que llama el proceso de respiración,
que genera calor y que va al medio ambiente. Y la otra fase es cuando estas plantas generan residuos y estos residuos a su vez pueden descomponerse por los microorganismos del suelo que también generan calor, pero también pueden ser consumidos, la biomasa consumida por los herbívoros y estos a su vez por carnívoros y estos carnívoros a su vez por depredadores. Y en todo ese proceso unidireccional de la energía del sol se va generando calor. Y este está como más, está bien explicado este gráfico y por eso también se los quise dejar para que lo tengan, está bien los niveles de energía, como los niveles, la energía cómo va fluyendo dentro del ecosistema. Ok, si ustedes, algunos se habrán percatado, habrán dado cuenta que de un nivel a otro se va perdiendo energía en forma de calor, pero también en forma de biomasa o de asimilación. Si ustedes observan aquí, por ejemplo, una planta que representa el nivel de los productores, acumuló 20.000 kilocalorías cuando es consumida. En este caso, el ejemplo es una larva que consume, aparte del tejido vegetal, este consumidor primario, que es el herbívoro, solo asimila 2.000 kilocalorías, perdón. Y a su vez el ave que consume la larva, que sería un consumidor secundario, solo está asimilando 200 kilocalorías, y si esta ave es consumida por un felino, que sería en este caso el consumidor terciario, observamos que el felino solamente está acumulando unas 20 kilocalorías. Esto se explica por otra ley que se llama la ley del diezmo. La ley del diezmo dice que solamente o aproximadamente el 90% de la energía se pierde en forma de calor, en forma de procesos fisiológicos, pero solamente el 10%, perdón, el 10% es lo que se acumula nada más en un nivel a otro. Y el 90% se pierde en forma de proceso fisiológico, fundamentalmente en generación de calor. Entonces, esta ley también es lo que a nosotros nos explica de manera científica por qué la producción primaria de los vegetales, es decir, la producción de la biomasa a través del proceso de fotosíntesis, es dentro de los sistemas ecológicos, es el proceso más eficiente que existe en el planeta Tierra. En el planeta Tierra, los seres más eficientes que tenemos siguen siendo las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, primero, son las únicas que se pueden producir su propio alimento. Segundo, porque ellas son las que acumulan la mayor cantidad de kilocalorías en sus sistemas, en su proceso. Y porque esa conversión de biomasa, cuando se necesita ser asimilada por los heterótrofos, que en ese caso estamos incluidos los seres humanos, pues hay una pérdida importante de energía en todos esos procesos que se van de manera, si las cuantificamos, se van fundamentalmente en forma de calor. ¿Por qué? Porque los que no son autótrofos necesitan respirar, necesitan consumir alimentos. Todos esos procesos fisiológicos de los heterótrofos requieren una gran cantidad de energía para que se libere esa cantidad de calor que ocurre en cada uno de esos procesos, que a diferencia de las plantas, pues todavía siguen siendo los seres vivos dentro del planeta más eficientes, porque son los que capturan la fotosíntesis y la hacen disponible de manera donde se pierde menos energía en forma de calor. Bueno, el término fundamental de esta acumulación de energía en los ecosistemas se le conoce como productividad primaria neta, y es toda la energía que queda acumulada en las plantas para su crecimiento y mantenimiento, y lo que quede para los niveles superiores de la cadena alimenticia.
Y cuando hablamos de términos como productividad primaria bruta, se refiere al total de energía solar capturada por las plantas a través de la fotosíntesis, sin quitar los procesos de respiración y crecimiento que tienen las plantas. ¿Sí? Ok, bueno, la respiración, como les decía, las plantas también respiran, al igual que todos los seres vivos. La respiración de las plantas ocurre durante la noche, por eso también ahí se pierde en el proceso donde se pierde algo de calor. Las plantas de noche absorben el oxígeno y liberan el CO2. A ver, recuerdo, mi abuela siempre, no sé si en todas partes de Latinoamérica existe los abuelos, lo que me decía mi abuela a mí me decía, no pongan plantas dentro de los cuartos. ¿Por qué? Porque las plantas en la noche absorben el oxígeno y les quitan el oxígeno, entonces no van a tener oxígeno durante la noche para respirar. Eso me lo decía mi abuela a mí hace años cuando yo era una niña. Y recuerdo, bueno, cuando era niña no le ponía mucha atención, pero tiene toda la lógica del mundo, porque la noche, las plantas respiran de noche y respiran de noche porque absorben el oxígeno de la noche del medio ambiente. Entonces, bueno, no sé si este es un comentario que hago porque yo recuerdo que mi abuela me lo decía a mí. ¿Sí? La planta de noche absorbe oxígeno y libera CO2 y de día es la inversa. De día absorben CO2 y liberan oxígeno. Bueno, estoy dándoles términos ecológicos para que se aclaren si tienen algunas dudas, sobre todo los términos de autótrofo, que son los organismos que producen alimentos, como son las plantas. El término de fotosíntesis, que les he dado una especie como de resumen con lo de la fotosíntesis, aunque les digo el proceso de fotosíntesis es más complicado. En la fase nocturna y la fase diurna, pues tienen unos procesos fisiológicos diferentes y cuando uno estudia cada uno de estos procesos, pues se extiende un poquito más los conceptos que hay que manejar. Hay otro término importante que es la quimiosíntesis, que es la conversión de compuestos inorgánicos en compuestos orgánicos en ausencia de luz. Eso lo hacen algunas bacterias. Algunas bacterias pueden hacer este tipo de procesos de quimiosíntesis. Bueno, ya les hablé de los organismos autótrofos, que son las plantas, y los heterótrofos, que es la mayoría de los animales, todos, diría yo. Bueno, los conceptos de productividad, la productividad primaria bruta, que es toda la energía solar fijada en forma de biomasa acumulada durante la fotosíntesis por las plantas. La productividad primaria neta, que la fórmula es esta que está acá, que es productividad bruta menos los procesos de respiración. Cuando vemos también, cuando hacemos el análisis de la productividad primaria en los diferentes ecosistemas de nuestro planeta, por ejemplo, aquí les traje el de la producción media anual en gramos por metro cuadrado y de kilogramos por metro cuadrado de biomasa de los diferentes ecosistemas en nuestro planeta, pues observamos que existe unos destacados valores para los bosques, ¿sí? Para los bosques son los que mayor cantidad de biomasa en kilogramos por metro cuadrado tienen acumulada en nuestro planeta. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Bueno, que los bosques, por eso es que hay que manejar los bosques de manera con pensamiento, con mucha reserva, con pensamiento de austeridad. ¿Por qué? Porque los bosques son los que nosotros nos están dando la mayor cantidad de biomasa dentro de nuestros ecosistemas. Eso significa que son los que están fijando y limpiando nuestra atmósfera porque producen oxígeno, porque fijan CO2 o carbono, o sea, elementos que tienen que ver mucho con el calentamiento global, pero también que tienen que ver por lo que tiene que ver con la contaminación ambiental. Bueno, aquí les sigo manteniendo, yo no sé cómo vamos con el tiempo. Aún faltan 15 minutos, Carmen. Ok, Sí, bueno, bueno. hay Ok, tiempo. aquí todavía hay tiempo, sí. Este,
Bueno, aquí observamos también un resumen de los conceptos de productividad, lo que sería ya la productividad secundaria. La productividad secundaria ya involucra la energía acumulada por los consumidores, en este caso los animales. Para nosotros es muy importante porque la mayoría de la producción agrícola está asociada con producción no nada más vegetal, sino producción animal. Entonces nosotros tenemos que manejar la pérdida de lo que se pueda generar en la producción de tejido animal, que es lo que en muchos casos puede ser tejido, pero también puede ser subproductos como huevo, carne, piel, leche, etcétera. Todo esto es importante porque nosotros también sacamos rendimientos asociados a nuestras unidades de producción, tomando en cuenta la productividad secundaria, que en este caso, para que sacar la productividad secundaria neta, pues le restamos a las pérdidas de la productividad secundaria, las pérdidas debido a la respiración de los procesos fisiológicos de los animales. Ya estos son términos más académicos, o sea, simplemente era como resaltar que en la producción agrícola nosotros también tenemos que tomar en cuenta estas pérdidas a nivel de producción animal porque están muy vinculadas, siempre han estado muy vinculadas, la producción agraria vegetal con la producción animal. Otros términos también a nivel ecológico, pero que se usan mucho en agricultura, tiene que ver con las fuentes energéticas tanto de los ecosistemas o de los agroecosistemas y de los sumideros, que es cómo exportamos nosotros esa energía a otros subsistemas de nuestro agroecosistema. Vamos a explicarle un poquito. Los términos ecológicos a veces están un poco confusos, pero cuando uno ve el dibujito o la imagen, uno lo va aclarando. En este caso tenemos unas ovejas que serían nuestros heterótrofos. Esas ovejas se están alimentando de un pastizal, que son los autótrofos. Las ovejas producen ciertos excrementos, orina. Esa es una fuente energética para otro subsistema que nosotros podemos llamar como sumidero. En este caso, el sumidero es la parte más baja de este paisaje que ustedes observan. Las ovejas están como en una montaña y el sumidero es como la vertiente del valle donde llega cuando llueve, cuando hay movimiento de agua en esa colina, en esa montaña, bajan los nutrientes a lo que llamamos el valle. Eso es lo que estamos manejando como fuentes y sumideros dentro de un agroecosistema. ¿Ok? O sea, les pongo el dibujito porque en términos ecológicos, pues hay hay cálculos de todos estos, de la energía, cómo se va manejando en los agroecosistemas. Y bueno, un poquito como para que quede más clara los conceptos que les estoy presentando. Bueno, entonces en términos generales, cuando hay mayor productividad, eso significa que nosotros estamos obteniendo más o menos una tasa de fotosíntesis mayor a la de la respiración. Y si vemos el gráfico de nuestro mapa mundi, observamos que la mayor productividad está en las zonas tropicales, donde está Latinoamérica y donde está sur de África, más o menos, ¿sí? Eso nos da un indicio de dónde están los mayores focos o fuentes de producción de alimentos a nivel mundial para un futuro cercano. Bueno, ya les había hablado un poco que los bosques son los que mayor productividad primaria tienen acumulada y a pesar de que existe los arrecifes y en el mar gran cantidad de productividad primaria neta, pero no es la forma más práctica de obtenerla porque el mar es inmenso. En cambio, nosotros en lo que es el suelo podemos concentrar la producción primaria a nivel mundial. Sí, aquí también este es un gráfico que les quería mostrar, porque si ustedes observan la energía dentro de los agroecosistemas más comunes que tenemos en nuestro planeta,
Podemos observar los cultivos más conocidos, el trigo, el arroz, la papa, el maíz. Observen ustedes la producción de la conversión de energía solar a biomasa de producidos por los pastizales y la caña de azúcar. Eso nos da a nosotros un indicio de que uno de los cultivos más eficientes de nuestro planeta es la caña de azúcar. Sigue siendo muy eficiente, al igual que la producción de pastos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos cultivos están ubicados aquí en las plantas C4. ¿Sí? Las plantas C4, ya lo mencionamos en clases anteriores, son las que tienen aquella producción, una comparación gigantesca de tasa fotosintética activa mucho mayor que el resto de los cultivos. ¿Sí? Entonces, también tiene que ver mucho con la forma como manejemos nosotros nuestros cultivos, el clima y la estacionalidad, cuánto de energía auxiliar o energía alterna estamos utilizando. En la medida que usamos mayor energía auxiliar, menos eficiente es el ecosistema o el agroecosistema. En la medida que nosotros tenemos mayor cantidad de biomasa producida por unidad de área, más eficiente es el agroecosistema. El ejemplo que yo les ponía anteriormente había sido la producción asociada de maíz, de calabaza y de frijol, que es el típico, la triada azteca, se le conoce así. Bueno, otro gráfico importante para que tengan ustedes de reseña, la producción a nivel del trópico y a nivel de clima templado sigue siendo abismal, siguen siendo mayores, por supuesto. La forma como nosotros evaluamos nuestros agroecosistemas de manera científica es cómo cerramos los ciclos dentro del ecosistema, si nosotros estamos generando muchos desechos y no estamos reciclando nutrientes en nuestras unidades de producción, si estamos utilizando bien el factor climático para la producción agrícola, si estamos aplicando gran cantidad de insumos artificiales como fertilizantes. Y bueno, en términos generales, mientras más eficientes somos, pues tenemos que cerrar más nuestros ciclos de nutrientes dentro del agroecosistema. Bueno, creo que no me pasé el tiempo. Vamos a dejar este tiempo para las preguntas o cualquier comentario que tengan a bien hacer ustedes. Sí, Carmen, damos tiempo para las preguntas y pues si las hay, pueden levantar su mano aquí en el Zoom, en el chat. Doctor Ricardo, adelante. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Carmen, yo te quisiera preguntar, muchas gracias primero por tu presentación, y yo te quisiera preguntar, ¿qué impacto tiene las semillas genéticamente modificadas en todo lo que nos has presentado? Y si la generación de carne, pollo y demás cárnicos sintéticos que eliminarían la cuestión del ganado y todas las clasificaciones que hiciste favor de darnos, tendría en todo esto que nos has presentado. Ajá, ya una pregunta, doctor Ricardo. En relación con lo de la producción de carne, ¿se refiere usted a esa producción artificial que es en laboratorio? Sí, que ya lo hacen a través de generación de DNA y ADN de los pollos y de las reses, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, voy a contestar esta pregunta porque son dos realmente, ¿no? El impacto de las semillas genéticamente modificadas en términos de energía, pues la producción de semilla modificada genéticamente tiene un gran insumo energético artificial, ¿sí? Porque muchas de esas semillas generadas en laboratorio, esos laboratorios, pues, por supuesto que no es que no utilicen la luz solar para producir la semilla genéticamente modificada, igual tienen que requerir de energía solar, pero me refiero cuando hacemos el cálculo final del consumo de energía artificial es mucho más superior a la producción de semillas de manera natural. ¿Por qué? Porque la energía, una de las energías más económicas, por decir en términos
cuantificables que existen en el planeta es la energía producida por la atracción animal y humana. Y la energía proveniente de la producción de semillas genéticamente modificadas no viene de la atracción ni animal ni humana, viene de una energía artificial. Eso en términos de energía, que es el tema que hemos tocado el día de hoy, ¿no? Entonces, el impacto de las semillas genéticamente modificadas en términos de energía es mucho, mucho más grande o superior al de la producción de semillas de, digamos, con la tradición cultural, que era la semilla que producían nuestros aztecas, nuestros mayas, nuestros campesinos en la mayoría de los países donde se producen granos, ¿sí? Eso en términos de energía. Ahora, no hablemos de los otros términos que tienen que ver con contaminación, con manejo de toxinas, o sea, y hay una derivación grandísima de otros efectos que, pues en este caso no los mencioné, pues no quiero extenderme mucho porque como no los mencioné, pues me voy a restringir al término de energía nada más, ¿no? Y en cuanto a la producción de carne, también de manera artificial, que si eliminaría esa corriente que hay de la producción de gases de efecto invernadero en cuanto a la producción, por ejemplo, de la producción animal en bovino, o que eliminaría el término de que, por supuesto que los animales, la producción animal genera cierto nivel de contaminación a nivel mundial. Bueno, eso es relativo en el sentido de que si nosotros somos eficientes manejando la alimentación animal, podemos reducir, bueno, yo diría que hasta un 70% la generación de esos efectos nocivos en la producción de carne animal, como los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si somos eficientes manejando el rumen de los bovinos, que son los que más impacto ambiental han tenido en los últimos años, pues al manejar más eficiente el rumen y los procesos digestivos de los animales, estamos generando impactos menos nocivos a nivel del medio ambiente. ¿Qué significa producir carne artificial con un ADN que tal vez nosotros no sepamos cómo fue manipulado? Bueno, eso está por verse, porque cuando empecemos a ver efectos ya a nivel del ser humano, pues tendríamos nosotros que tomar alguna decisión en relación con ese tipo de tecnologías, ¿no? Yo no estoy en contra de la tecnología nos ha funcionado muy bien a nosotros, los seres humanos, cuando es utilizada de manera racional. El peligro es cuando se empiezan a utilizar tecnologías sin medir los impactos que puedan generar, no nada más a nivel del medio ambiente, sino a nivel de los mismos seres vivos que están consumiendo esto. Yo recuerdo que en muchos países estaba prohibido el consumo de transgénicos. Sin embargo, el consumo de transgénicos no, estaba prohibido la producción de transgénicos. Sin embargo, cuando uno veía las importaciones de esos países que estaban limitando la producción de transgénicos, uno veía que estaban importando transgénicos. Entonces ahí era el doble discurso, la doble moral que hay a nivel mundial en relación con el manejo genético de los alimentos, es tan grande y tan grosero realmente que ahí es cuando uno dice, bueno, ¿por qué no se manifestaron en relación con eso? Sí, dicen una cosa ante un público, pero hacen otra y el público que consume eso no estaba al tanto de que estaban consumiendo transgénicos. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos de esos países empezaron a hacer evaluaciones a nivel de toxina y se dieron cuenta que mucha gente estaba presentando unas manifestaciones alérgicas extrañas y algunos de las investigaciones bueno, asomaron en parte que tenía que ver con el consumo de transgénicos de origen animal o vegetal. Muchas No sé si gracias, le Carmen. respondí. Muchas Bueno, gracias, Carmen. Gracias, a la René. orden. Gracias, doctor. Una pregunta más acá de Raquel que quiere intervenir. No sé si hay tiempo aún, Carmen, para que podamos responder a esta pregunta de Raquel. Sí, sí. Sí, por favor. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues les saluda desde Honduras. Muy interesante su clase, de verdad.
Pues, y esto es algo muy importante y mi pregunta al grano, literal, con los transgénicos. ¿Qué avances tecnológicos, pues, podrían aportar toda esta parte de enfocar estas nuevas tecnologías, estas energías, a todo lo que está aconteciendo? Usted lo mencionó desde la parte de contaminación, soy ingeniera ambiental, por cierto, desde la parte de contaminación y desde la parte de reducción de emisiones, o sea, cómo está ese avance tecnológico en todo este conocimiento que usted nos ha aportado el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Raquel, hay diferentes formas de enfocar esos avances tecnológicos. Por ejemplo, cuando la planta se hace más eficiente porque se acorta su ciclo de vida o porque se le incorpora al tejido vegetal un nutrimento o porque se hace eficiente ante la sequía, ¿sí? Eso es un avance tecnológico y ese es un avance que ha sido manejado genéticamente. Y ese avance tecnológico ha permitido que en muchos países donde el agua ya es un recurso escaso, donde el agua ya se considera un elemento muy valioso para la vida, ese es un avance tecnológico que ha mejorado no nada más la calidad de vida de las personas, sino ha mejorado el impacto ambiental que la producción agrícola podía generar. Entonces, en términos de reducción de emisiones, la contabilidad ambiental, es importante que la tomemos en general, tomando en cuenta todos los aspectos. Reducción de emisiones, pero también esa reducción de emisiones se traduce en acortamiento de los ciclos de cultivo, se traduce también en aprovechamiento de la humedad del suelo por parte de una planta que anteriormente necesitaba mayor humedad para producir semilla, fruto u hoja o tubérculo, en el caso de los tubérculos. Esa reducción de emisiones también se puede manifestar en cantidad de biomasa producida por unidad de espacio, de área, por un metro cuadrado. Entonces, bueno, tiene que ver, esos avances tecnológicos tienen que ver más que todo es con ese tipo de contabilidad ambiental a lo largo de todo el proceso de producción.